¿Cuál es la verdadera autoridad sobre tu vida? En este capítulo, Jesús se enfrenta a una serie de desafíos y preguntas que ponen en evidencia la dureza de corazón de los líderes religiosos y la confusión espiritual del pueblo. A medida que se acerca su pasión y muerte, Jesús revela que la verdadera autoridad no se mide por posiciones humanas, sino por el plan eterno de Dios que se cumple en él. Hoy descubriremos un enigma que nos ayudará a entender por qué Jesús fue rechazado por quienes deberían haberlo reconocido como el Mesías. En Lucas 20:17, Jesús cita el Salmo 118:22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La palabra griega para piedra es litos, y para cabeza del ángulo es kefeigonías. Al final de este capítulo veremos cómo este enigma revela la obra redentora de Cristo y nos desafía a decidir si Él será nuestro fundamento o la piedra contra la que tropezaremos. Lucas 20 contiene 4 grandes momentos que construyen una narrativa intensa y profunda. La confrontación sobre la autoridad de Jesús. Los líderes religiosos cuestionan quién le dio autoridad, y Jesús responde con sabiduría, desnudando sus corazones. La parábola de los labradores malvados, una parábola que describe el rechazo del pueblo hacia los profetas y, finalmente, hacia el Hijo enviado por el Padre. Las preguntas sobre impuestos, resurrección y el mandamiento mayor. Intentos de atrapar a Jesús con palabras que Él transforma en oportunidades para revelar verdades eternas. La advertencia contra los líderes hipócritas. Jesús denuncia la falsedad de quienes aparentan piedad, pero viven para su propio beneficio y ego. Este capítulo es un espejo que nos obliga a preguntarnos: ¿reconocemos a Jesús como la autoridad suprema de nuestra vida o lo desechamos cuando no cumple nuestras expectativas? ¿Estamos edificando nuestra vida sobre la piedra firme o sobre arena que se derrumba ante la tormenta? En tiempos de Jesús, la autoridad religiosa estaba en manos de grupos como los fariseos, saduceos y escribas. Los fariseos eran estrictos intérpretes de la ley y muy influyentes entre el pueblo. Los saduceos eran una élite más política y conservadora, que negaba doctrinas como la resurrección. Ambos grupos competían entre sí, pero se unieron contra Jesús porque su mensaje desafiaba su poder. El templo de Jerusalén era el centro de la vida espiritual y social. Allí se realizaban sacrificios, se impartía enseñanza y se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Jesús enseñaba en el templo, estaba reclamando un lugar que los líderes creían suyo. Por eso lo vieron como una amenaza directa. La parábola de los labradores refleja la historia de Israel. Dios envió profetas, pero muchos fueron rechazados, golpeados o asesinados. Finalmente envió a su hijo, pero en lugar de recibirlo, lo mataron, creyendo que podían quedarse con la herencia. Esto muestra la gravedad del pecado humano y la paciencia increíble de Dios. Las preguntas sobre impuestos y resurrección estaban cargadas de tensión política y doctrinal. Si Jesús decía que no había que pagar impuestos a Roma, sería acusado de rebelión. Si decía que sí, sería visto como un traidor al pueblo. Pero su respuesta: «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios», sigue siendo una declaración revolucionaria sobre la lealtad y el señorío de Dios. Finalmente, la advertencia contra los líderes hipócritas nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por apariencias, sino por el corazón. Oremos para iniciar. Padre Santo y Soberano, hoy nos acercamos a usted con humildad, reconociendo que solo su palabra tiene verdadera autoridad sobre nuestras vidas. Abra nuestro entendimiento para escuchar la voz de su Espíritu y recibir a Jesús como la piedra firme sobre la cual debemos construir. Ayúdenos a no caer en la hipocresía, ni en el orgullo que ciega, como sucedió con los líderes religiosos de aquel tiempo. Que este capítulo transforme nuestra visión y nos enseñe a vivir bajo su gobierno eterno. Así sea. Lectura del libro de Lucas capítulo 20. Aconteció un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos, y le hablaron diciendo: «Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad?».
Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos tirará piedras, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: Yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos también a éste, golpeándole y afrentándole, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a éste echaron herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos lo oyeron, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos dijo esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías, que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda, de quién tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: Pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, asimismo también todos 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Entonces Él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas.
que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Al inicio hablamos de la palabra griega lithos, litos, piedra y kepheilgonias, cabeza del ángulo. En el mundo antiguo, la piedra angular era la pieza más importante de una construcción. Era la primera piedra colocada, y todo el edificio se alineaba con ella. Si la piedra era rechazada o mal colocada, toda la estructura se derrumbaba. Jesús se identifica como esa piedra. Los líderes religiosos, en lugar de edificar sobre él, lo rechazaron porque no encajaba en sus expectativas de un Mesías político y guerrero. Ellos querían mantener su poder, su tradición y su control. Pero Dios eligió a Jesús como el fundamento inquebrantable de su reino. Esta verdad nos desafía hoy. Cada persona debe decidir si Jesús será la piedra sobre la cual construirá su vida, o la piedra contra la que tropezará. No hay terreno neutral, o Él es el Señor o es rechazado. La parábola de los labradores nos muestra la increíble paciencia de Dios. Una y otra vez envía mensajeros, incluso a su propio Hijo, para invitarnos a su viña. El rechazo de los líderes no sorprendió a Dios. Era parte del plan redentor que culminaría en la cruz y la resurrección. Cuando Jesús responde a las preguntas capciosas, nos enseña que su reino trasciende la política, la religión y los sistemas humanos. Nos llama a vivir con una lealtad absoluta a Dios, sin dejar de cumplir nuestras responsabilidades terrenales. Al decir, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nos recuerda que nuestra verdadera identidad y propósito están en el cielo, no en los poderes de este mundo. Finalmente, la advertencia contra la hipocresía es una llamada urgente a la integridad. Dios no se impresiona por apariencias. Él mira el corazón. Podemos engañar a los demás, pero nunca a Él. Si nuestro corazón no está alineado con Cristo, todo lo demás se derrumba, como un edificio sin fundamento. Resolviendo el enigma del principio. La piedra rechazada, litos, se ha convertido en la base de nuestra salvación. Jesús fue despreciado y crucificado, pero por medio de su muerte y resurrección se convirtió en la única esperanza para el mundo. Si lo recibimos y edificamos sobre él, nuestra vida será firme y eterna. Si lo rechazamos, nos estrellaremos contra él y quedaremos en ruinas. Oremos para atesorar lo aprendido. Padre eterno y justo, gracias por enviar a su Hijo como la piedra angular de nuestra salvación. Hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado edificar nuestra vida con nuestras propias fuerzas, pero sin Cristo, todo se derrumba. Ayúdenos a someternos a su autoridad con humildad y obediencia. Que nuestro corazón sea limpio y verdadero, sin hipocresías ni máscaras. Enséñenos a vivir en este mundo cumpliendo nuestras responsabilidades, pero con los ojos puestos en su reino eterno. Padre, que Jesús sea siempre la piedra firme sobre la que se sostiene todo nuestro ser. No queremos tropezar con Él, sino construir nuestra vida en Él, confiando en su gracia y en su poder redentor. Así sea. Si hoy reconoces que necesitas edificar tu vida sobre Cristo, escribe en los comentarios. Jesús es mi piedra firme. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando por encontrar dirección y propósito. Este capítulo puede traer luz y esperanza a quienes se sienten perdidos. Únete al proyecto Despertar, donde encontrarás recursos prácticos para crecer en tu fe y aprender a vivir como discípulo verdadero de Jesús. Y recuerda, la palabra está viva, y hoy te llama a construir tu vida sobre la roca eterna que jamás será movida. Nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga grandemente. Suscríbete para seguir profundizando en el Evangelio de Lucas y permitir que la palabra transforme tu corazón día a día.